Bien, vamos a ir empezando la sesión de la tarde, a pesar de que todavía falta alguna gente, pero ya estamos casi todo el mundo. Lo único que pido disculpas porque en la primera parte de la sesión de Lucas posiblemente no tengamos signación de gestos, porque es que también ellas tienen que comer y todavía no han podido venir. De todas maneras, sabiendo la profesionalidad que tienen las tres compañeras que nos están acompañando para ello, estoy segura que en cuanto lleguen se unen y, por lo tanto, tendremos completo. Mirad, empezamos la tarde con una persona a la que me alegra muchísimo poder presentar. Lucas es profesor de universidad, ha sido profesor de FP también, pero sobre todo Lucas es un investigador de la vida y Lucas investiga. A Lucas le atraviesa la investigación por el cuerpo también. Por lo tanto, aprender de Lucas Platero es aprender de una persona que sabe de lo que nos habla, que vive lo que nos habla, y creo que como personas coeducadoras necesitamos también escuchar absolutamente todas las experiencias para poder aprender y, sobre todo, para poder mirar a los ojos con dignidad a todo nuestro alumnado LGTBI, que lo tenemos en las aulas y muchas veces el sistema educativo no nos ha dado un pupitre. Por lo tanto, demos algo más que un pupitre a nuestro alumnado LGTBI. Démosles los cuidados de los que hablamos, démosles la protección que podamos, démosles también la idea de empoderamiento y, sobre todo, la idea de que somos muchas personas las que estamos a favor de la libertad y muy pocas las que están en contra, aunque hagan mucho ruido. Por lo tanto, os dejo con Lucas Platero en una de las ponencias que más ganas tenía de escuchar este año. Y, por cierto, agradecimiento especial a Lucas de que haya querido estar aquí y de que nos traiga, además, este tema. Gracias, Lucas. Gracias, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, primero quería decir que me hace mucha ilusión estar aquí por muchos motivos. Uno, por el gentío que estáis aquí liando la parda con esta cuestión de la coeducación y de estos temas que son tan necesarios con todas las cosas que están pasando hoy. Y segundo, porque yo hice la adolescencia en Leganés y bueno, pues que me hace ilusión por otros motivos también estar en este espacio, ¿no? Un Leganés que cuando yo lo viví en la adolescencia, esto era un cuartel de señores vestidos de verde que nos abrían la puerta y salían, ¿no? con los piropos, el hablar a las chicas de maneras determinadas, en fin. Yo creo que está muy bien reescribir las narrativas y ver cómo habitamos los espacios para hacer cosas bien diferentes, ¿no? Y me gusta también haber recibido esta invitación porque creo que es muy importante que el feminismo que tiene que ver con la educación se posicione claramente sobre cuál es nuestra actitud y nuestra disposición para con el alumnado trans y con diversidad afectivo-sexual. Creo que hay profes, hay estudiantes, hay personal que trabaja en el ámbito educativo que con su manera de habitar el espacio están diciendo a mí estas normas de género me hacen daño, me oprimen, no me dejan ser quien soy y muchas veces estamos expulsando de manera temprana a todas estas personas. Por lo cual creo que es importante que se aborden estas cuestiones y sobre todo en un clima como el que estamos viviendo donde nos están diciendo que para ser feminista hay que ser transfoba y esto no está bien. Creo que esto no está bien y tenemos que decir que si somos feministas es porque nos interesa la identidad de las personas, nos interesan nuestros derechos en muchos ámbitos, de muchas maneras. Entonces, quería hablar hoy de la infancia trans para poder hablar de pedagogías transformadoras. Es decir, que muchas veces cuando hablamos también de los derechos de las niñas,
es porque nos interesa hablar de que existe una norma patriarcal y sexista. Y por eso me gusta hablar también de la infancia trans. No porque sean unas poquitas personas, la juventud y la infancia trans, que rompen esas normas y pensemos que es un grupo de personas peculiar, que le pasan cosas raras, sino porque nos hacen un espejo para fijarnos en que muchas de las cosas que hacemos en la escuela reproducen ideas que damos por buenas, ¿no? Por ejemplo, que el mundo se divide nítidamente y fácilmente entre hombres y mujeres, que esto es algo que no hemos decidido, sino que se nos ha venido dado, ¿no? Y yo lo que planteo son otras cuestiones, como que sí tomamos decisiones y que es a veces difícil no observar la diferencia y la diversidad que hay dentro del subconjunto mujeres y del subconjunto hombres, y que hay gente que además transita en diferentes direcciones entre estos dos subconjuntos, ¿no? Cuando yo trabajo con mi alumnado, cuestiones que tienen que ver con la formación profesional o la formación en el ámbito de las personas trans, que existen las chicas masculinas, que existen los chavales afeminados, es decir, parecería como que existe lo normal y luego lo otro, ¿no? Yo lo que planteo es que quizás lo otro no somos ni tan pocas personas ni tan poco importantes, ¿no? Tú piensas en las niñas de verdad son lo otro y lo minoritario, las personas LGBT de verdad somos lo otro y lo minoritario. Lo que es minoritario es cómo se abordan las necesidades de las niñas, las necesidades de las personas LGBT, las necesidades de las personas que migran, de las personas que van al cole y hablan una segunda o una tercera lengua. Y encima tenemos el morro de decir que la escriben mal. Claro, ¿cuántos idiomas hablamos las personas que estamos aquí, no? Yo lo que encuentro es que cuando voy a las noticias y a lo que se puede encontrar una persona que no viene a un congreso como este o que no le interesan las cuestiones feministas, es que cuando abre un periódico y ve noticias horribles como esta fue en Baleares, ¿no? Una chavala que jovencita, 8 o 9 años, y un grupo de chavales mayores le dan una paliza hasta el punto de que le desprenden, no sé si fue el riñón o el hígado, ¿no? ¿Es qué necesidad de hacer de esta brutalidad en el contexto escolar, ¿no? Y el énfasis que hacen muchas veces las autoridades educativas y dicen, es un hecho aislado. Claro, porque si es de continuo, la escuela tiene una responsabilidad. Y es que además sucedió en el patio. Ya, pero es que no tenemos que estar en todas partes supervisando lo que hacen todos los alumnos. Bueno, pero ¿qué pasa con la cultura de la violencia en los contextos escolares? Porque estoy todavía por ir a un instituto donde no hay empujones, donde no haya gritos, donde las palabras más comunes del pasillo sean puta y maricón. Si alguien trabajáis en un sitio donde no se dicen esas cosas, decídmelo de verdad, que me voy a vuestro centro a estudiar qué cosas tan maravillosas hacéis para aprenderlas, porque yo no estoy en ningún centro donde esas palabras no se digan. Quizás no se dicen delante del profesorado, pero se dicen, ¿no? Puta, maricón, travelo, nenaza, en fin, todas esas cosas que dice el alumnado, ¿no? Yo una vez hice con mis estudiantes unos deberes que decía uno de los chavales, ¿cómo molan estos deberes? Parece que no son instituto. Digo, pues ahora esto vamos a hacer muy bien. 24 horas, hay que apuntar en un cuaderno todos los insultos que escuchéis. Todos. Y luego los escribimos en la pizarra. Imagínate, ¿no? Escribiendo palabrotas en la pizarra. ¡Buah, profe, esto lo podemos hacer más días! Esto lo hacemos ahora, ¿no? Y lo que hicimos fue un mini estudio sociológico de juntar las palabras que tenían eran del mismo campo semántico. Y la mitad de los insultos tenían que ver con la sexualidad. Puta, maricón, eres una ligera, eres lo que queráis. Y luego había una pequeña parte que tenía que ver con eres idiota, tonto, retrasado, mongolo. ¿Vale? Y luego una parte que tenía que ver con la migración de ese otro sitio, ¿no? Lo cual quiere decir que la sexualidad y la identidad de género, si son tan fácilmente convertibles en un insulto, y no siempre que decimos maricón quiere decir tienes una orientación afectiva sexual con los hombres, es decir, cuando utilizamos maricón, bollera, puta, para sujetar el comportamiento de alguien, para que haga lo que el grupo ha dicho que tiene que hacer, ¿no? Querrá decir que tenemos que hacer una intervención en ese ámbito. Porque ¿cómo va a decir alguien de esa clase que le gustan los chicos que está escuchando
¿no? Que esto es un insulto. Es decir, hay un aprendizaje vicario, estamos aprendiendo por las consecuencias que tiene el comportamiento sobre los demás, ¿no? Aprendemos esas consecuencias lo que tú puedes llegar a hacer, ¿no? Y pasa el tiempo y sigue siendo puta y maricón las dos palabras que lo escuchamos una y otra vez en los centros escolares. Bueno, yo pues os devuelvo, ¿no? ¿Qué aprendizaje? Porque nosotros podemos hacer educación, macramé, lo que queráis, pero sigue funcionando como un elemento de sujeción del comportamiento del alumnado, ¿no? Preguntas cómo vas a salir con esa pinta para las chicas, preguntas como si tienes novio. Por favor, decirle a la gente que no se le puede preguntar a los niños y a las niñas si tienen novio. Si tienen 2 años, 3 años. Cuando nos dicen que no podemos hacer coeducación o llevar educación sexual a las aulas porque estamos introduciendo preguntas y contenidos que no son apropiados a la edad de los niños y las niñas, devolverles esto. ¿Y tú qué formación y qué permiso tienes de la Consejería de Educación para preguntarles a los niños si tienen novio o novia, para organizar una boda en tu clase? Es decir, como estás reforzando las normas del patriarcado, ¿no? Es la heterosexualidad obligatoria, y que las niñas son guapas y los niños son un montón de cosas diferentes, pero las niñas son guapas, ¿no? Y se presupone de todo el mundo la heterosexualidad, la monogamia, la consistencia de las cosas que dicen. Bueno, pues es bastante grave. Es decir, vamos a devolverles la pregunta. ¿Estás haciendo cosas que son apropiadas para la edad de esa persona? ¿Cuál es el componente educativo de lo que estás planteando? Porque eso es lo que nos están diciendo cuando hablamos de educación sexual y cuando hablamos de coeducación o de feminismo en las aulas, ¿no? Entonces, creo que tenemos que hacer un trabajo muy importante en 3 áreas. Uno es sobre la masculinidad hegemónica. Lo que estamos viendo con las relaciones en grupo, con la exaltación de la masculinidad, ¿no? Y los cuerpos policiales en la represión que está habiendo en tantas comunidades autónomas, lo que estamos viendo es una inseguridad masculina que tiene que probar delante de otros hombres que es tan hombre como los demás, y la sujeción al comportamiento de lo que el grupo le dicta. Esto es muy peligroso, porque entonces no solamente tienes que violar, sino que además tienes que grabar un vídeo para enseñárselo a otros tíos, para demostrar que tú eres tan viril como los demás. Entonces, hay algo de ese proceso de pasar de ser un niño jovencito de 5 o 6 años a ese chaval de 12 años. En ese proceso ha pasado algo que tiene que ver con la socialización del grupo y adherencia al comportamiento de lo que hacen los demás. Esto, si trabajásemos en vez de hablar de la coeducación a las zonas de drogas, de trastornos de la alimentación, de comportamiento de bandas, sería exactamente lo mismo. Tenemos que generar que nuestro alumnado tenga criterio propio y pueda consentir o pueda estar en desacuerdo con lo que el grupo dice. Porque si no, dependerá con quién te juntes, esto que decían nuestras abuelas, ¿con quién te juntas? Pues es que igual es verdad, especialmente para los chicos, porque son, de alguna manera, serviles a ese grupo y tienen que hacer lo que el grupo les dice.